El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese versículo habla dos cosas opuestas, el que será salvo y el que será condenado. ¿Qué es lo opuesto de ser salvo? Eh, Ser condenado. Solo existen esos dos. En el mundo espiritual solo existen esos dos, el que es salvo y el que es condenado. Y aquí dice de qué manera se es salvo. Dice el que creyere. Aquí no dice el que haga esto, el que haga aquello. No sé si tú tal vez llevas un récord de las veces que has diezmado, tal vez llevas la contabilidad de todo lo que has diezmado. Tú puedes ser un excelente diezmador. Un ejemplo, ¿no? Hay un fariseo que decía que diezmaba de todo lo que ganaba. No sé si se acuerdan, ese fariseo decía así, ¿no? Decía, gracias Dios, porque yo no soy como los otros hombres. Él sí diezmaba de todo lo que ganaba. Sí. Nadie se va al cielo por ser un diezmador, un ofrendador, por ayunar. Nadie va al cielo por algo de eso. Nadie va al cielo por nada de lo que esté haciendo. Entonces, aquí dice cómo es que una persona es salva. Este versículo que acabamos de considerar el día de hoy es el versículo clave para que una persona pueda ser salva. Primero que todo, el ser humano no sabe que necesita ser salvo. Todo el mundo sabe Romanos 3:23, ¿cierto? Casi todos se saben Romanos 3:23. Cuando le decimos a las personas, tú eres justo, eres pecador, las personas nos dicen, espere, yo sé que hay un versículo que dice por cuanto todos pecaron. Las personas saben que hay un versículo que dice así, algunos se lo saben con cita, algunos saben la cita, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Pero las personas se dan cuenta qué significa eso que se saben de memoria. Ser pecador bíblicamente, ese versículo lo dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ser pecador es estar destituido de la gloria de Dios. Entonces, aquí dice, el versículo que consideramos el día de hoy, el que creyere, así dice, ¿no? Dice, vea cómo dice, Marcos 16:16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay personas que se saben este versículo y sobre todo qué es lo que les encanta, la expresión y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado. Porque el ser humano piensa que, ¿qué tengo que hacer? Entonces se imaginan, bueno, entonces cuando yo me bautice ya soy salvo. Eso no dice este versículo, eso no dice este versículo, dice el que creyere y fuere bautizado. Pero ¿qué es necesario? Es necesario creer. Para que una persona sea salva, necesita creer. Si no cree y se bautizó, creyó en vano. Su bautizo fue inútil. ¿Por qué es necesario para que una persona se bautice? Primero tiene que creer. ¿Se acuerdan del etíope? El etíope que le dijo a Felipe, le dijo, después de que él había creído, le dijo, aquí hay aguas, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, pues sí, ya, si ya, como ya crees, pues no hay ningún problema. Y descendieron y entonces Felipe lo bautizó. Y Felipe lo bautizó, pero cuando el eunuco salió del agua, ¡pum! Felipe, ¡pum! Ya no estaba. Sí conocen esa historia, ¿no? Felipe fue arrebatado, así, en ese momento. Entonces el eunuco ya no le vio más. O sea, hasta ahí lo bautizó y ¡pum! Ya se fue. Pero ¿qué tuvo que hacer el etíope, este eunuco? ¿Qué tuvo que hacer antes de poder ser bautizado? Tuvo que creer. Entonces muchas personas me nombran este versículo y ¿cómo lo nombran? Como algo que ellos puedan hacer, pero no es por lo que hagan. Si no ha creído, ha sido en vano su bautizo. Tiene que creer el que creyere. Y aquí habla de dos, ¿no? El que creyere y el que no creyere. El que creyere, esa persona puede ser bautizada. Esa persona es salva si cree. Y dice, el que no cree, ¿cómo que le pasa a la persona que no cree? Aquí lo dice, este versículo lo dice. Mas el que no creyere, ¿qué es lo importante acá? Creer. Mas el que no creyere será condenado. Todo ser humano nació
yendo hacia la condenación. Esto casi nadie lo sabe. Hay personas que se expresan así. Es que desde que una persona nace, ya empieza el proceso de su muerte. Una persona nace y nace hacia la muerte. No se dan cuenta que eso no solamente es en lo físico, sino el ser humano nace yendo hacia la condenación, porque nace destituido de la gloria de Dios. Aquí viene lo sorprendente y la pregunta, vamos a hacer una pregunta. Pregunta, ¿el que creyere en qué? Ahora, aquí viene algo que le digo a personas que me muestran ese versículo. Aquí dice el que creyere. Entonces le digo a las personas, ¿qué es lo que tiene que creer? Cuando dice el que creyere, pregunto, ¿qué es lo que tiene que creer una persona para ser salva? Aquí dice el que creyere. Y hay personas que me dicen, yo creo. Pero las personas me dicen que creen en qué. ¿Qué es lo que tienen que creer? Eh, Escribieron en la obra del Espíritu Santo, que Cristo murió por nuestros pecados, en Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, en el Salvador de los pecados, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Bueno, están escribiendo así, están dando varias respuestas, que fue limpio del pecado, el Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, han habido varias respuestas, casi todas apuntan a lo mismo, pero hay que mirar la Biblia. O sea, al mirar el contexto, este versículo casi siempre me lo nombran fuera de contexto. Cuando una persona dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Basta el que no creyere será condenado. Entonces le digo a la persona, pero ¿creer en qué? Yo creo en mi Señor Jesucristo, yo creo en Dios, dicen muchas cosas así. Pero ¿de dónde sacan eso? O sea, ahí dice que hay que creer lo que a ti se te ocurra y cambiar la voz y decir yo creo de eso. No, cuando leemos el contexto, si leemos el versículo anterior, ahí dice qué es lo que hay que creer. ¿Qué dice el versículo anterior? El versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predíquenle el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya se conecta, ¿no? Si uno lee el versículo anterior, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere el evangelio. Es que aquí lo dice, o sea, no es necesario suponer, imaginarse, hay que leer en contexto. Las personas que leen ese versículo aparte se imaginan, si yo me bautizo soy salvo. No, si no cree, su bautizo es inútil, no sirvió para nada. Primero tienes que creer como el etíope, tienes que creer y luego sí puedes ser bautizado. Es más, cuando le vemos el ejemplo de Felipe, donde el eunuco le dijo, aquí hay aguas, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando vemos ese ejemplo, ¿qué dice que hizo Felipe? Dice que a partir del texto que estaba leyendo el etíope y que el etíope no entendía, estaba leyendo un texto y el etíope le dice, eso que está diciendo el escritor de este texto, ¿habla de él mismo o está hablando de otra persona? El etíope no tenía ni idea del evangelio, solamente pensaba que estaba leyendo como si fuera algo histórico, estaba leyendo de manera natural. Pero ¿qué dice que hizo Felipe? Dice, a partir de ese texto le anunció el evangelio. Así dice. Entonces, ¿qué es lo que es necesario creer? Aquí lo dice, aquí lo dice. Sí, la gente dice que creyere, les gusta esa parte, pero pero cuando le decimos que creer en qué, no leen lo que dice acá, sino lo que se imaginan. Pero aquí mismo dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere el evangelio. Lo dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Qué es lo que es necesario creer para ser salvo? El evangelio. Lo vimos en Felipe, lo vimos acá en contexto al leer el versículo anterior. Dios permite para personas que están yendo a la condenación. Personas que no han recibido la salvación, Dios que permitió. Ellos se aprenden un versículo, pero les decimos, ¿tú conoces el que está pegadito a ese versículo, el otro? Cuando nos hablan de Romanos 3:23, le decimos, ¿tú conoces el 24? Están pegaditos, nos hablan de Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, se lo saben de memoria. Decimos, sí, bueno, tú te sabes ese. Hay algo curioso, ¿tú te sabes el que está pegadito? El que está pegadito dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No lo conocen, conocen lo que les lleva a la condenación.
conocen lo que el Padre de ellos les permite conocer. Y suena feo, pero Jesús lo dijo, el padre de vosotros es el diablo. Por eso, leyendo las escrituras, solo ven lo que los condena, porque es lo que el padre de ellos les permite ver. Suena feo, no quiero ofender a nadie, no quiero que alguien se sienta mal, estoy hablando lo que dice la Biblia. Una persona que no ha creído el Evangelio es hija del diablo. Por eso cuando lee la Biblia, lee versículos sacados de contexto. ¿Y cómo nos dicen a nosotros? Que somos nosotros que sacamos de contexto. Le decimos a la persona, tú te sabes este, ¿por qué no te sabes el otro? ¿No te parece raro? Te sabes este otro, pero no te sabes el que está pegadito. No te sabes el que está antes, no te sabes el que está después. ¿No te parece raro? Se sabe algo, la mitad. Se sabe lo que le condena, pero no conoce el Evangelio. Y el Evangelio está pegado a ese que se sabe, está pegado el Evangelio. Es decir, lo que es necesario creer. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Que ya somos libres del pecado. Esto que hemos dicho no te lo van a enseñar en la mayoría, el 99% de las que se conocen como iglesias no pueden enseñar esto, porque no lo tienen. Que enseñan otras cosas lindas, hermosas, pero no enseñan el Evangelio. Se nos pasó el tiempo, vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Todas las noches así consideran, todos los días, en todas las mañanas, considerando un versículo, meditando sobre un versículo, podemos ver el corazón tuyo. Cómo Satanás engaña. Las personas no se dan cuenta, pero están siendo guiadas por aquel que necesita que mueran siendo pecadores. Si una persona muere siendo pecadora, cuando le hacemos esta pregunta a las personas saben la respuesta. ¿A dónde va un pecador cuando muere? Las personas saben la respuesta, pero no se dan cuenta que la forma como están leyendo la Biblia únicamente los deja en el pecado. No pueden ver la buena nueva, no pueden ver el Evangelio. En modo natural el ser humano no lo puede ver, pero los corazones que son humildes, que nos preguntan, que miran el material que tenemos acá, logran salir de esa condición. Pero los arrogantes ni siquiera escuchan, solamente hablan de su religión, hablan de sus imágenes, hablan de que ellos guardan el día séptimo, hablan de que ellos se confiesan, hablan de lo que hacen sus religiones, pero los volvemos a meter a la palabra y vuelven y se salen, y vuelven y se salen, esquivan lo único que les puede dar vida. Y los pocos versículos que los que conocen, el padre de ellos, que es el diablo, no les deja ver lo que es para vida. Permite, Padre, que las personas que se conectaron el día de hoy, o los que van a ver este video, esta grabación, esta repetición, permite que puedan meditar sobre lo que aquí hemos compartido. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Mientras oramos se fueron 10 personas mientras oramos. Es una costumbre, no sé por qué, lo he visto en varias, hasta en hermanos he visto, que cuando decimos vamos a orar, las personas, bueno, y empiezan a cerrar la Biblia, a cerrar la cremallera, los que tienen cremallera. Mientras estamos orando, o sea, en modo automático el ser humano piensa, cuando ya se empieza a orar, ya podemos dejar de oír. La oración es lo más importante. La oración es lo más importante. Toda la predicación tiene sentido si oramos juntos. Satanás quiere que las personas menosprecien la oración. Nos vemos esta noche, dentro de 14 horas más exactamente. Chao.